Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo un vídeo algo distinto. Como habréis visto en el título, hoy le vamos a poner rugoso a una pala. Ya subí hace tiempo un vídeo haciendo algo parecido donde utilizábamos el producto de Forón, el Total Spin, así que voy a dejar ese vídeo en la descripción por si acaso no lo has visto y te interesa saber cómo es el producto y cuál es el resultado final. A raíz de ese vídeo me empezasteis a comentar algunas alternativas a este producto de Forón y hubo una que me llamó mucho la atención, que era el Lucid Grip. El Lucid Grip básicamente es un producto que está pensado para darle efecto lija a skates, patines y demás, así que pensé que podía ser una buena alternativa, ya que al final es un producto que está pensado para estar siempre en contacto con las zapatillas, por lo que nos podía aportar esa durabilidad que quizás con otros productos no teníamos. Así que he decidido comprarlo y vamos a probarlo para ver qué tal funciona en una pala. Este sería el producto y algo muy importante a tener en cuenta es que tiene tres tipos distintos del tamaño del grano, es decir, del tamaño del rugoso, que es grano bajo, grano medio y grano alto. El que más me recomendasteis y el que yo he comprado es el de grano medio. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar dentro del paquete de Lucid Grip? Lo primero de todo sería el spray, el líquido fijador, lo que va a hacer de pegamento. También encontraremos el bote con la arena, lo que va a ser nuestro rugoso. Y también tenemos este cepillo con espuma que lo vamos a utilizar para aplicar el líquido en la pala. Se lo vamos a aplicar a esta Quickma MS Pro, que tiene un peso actual de 369 gramos y un balance de 25,7 centímetros, para que también veamos cuánto se modifica el peso y el balance al aplicar el rugoso. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a aplicárselo a la pala. Ya tenemos por aquí todo listo para empezar a aplicarle el rugoso a la pala. Lo primero que vamos a tener que hacer es aplicarle el líquido fijador para que así haga de pegamento. Lo que yo recomiendo es no aplicarlo directamente con el spray, ya que al final esto suelta un chorro directamente y lo que vamos a hacer con eso es que en algunas zonas tengamos más cantidad de líquido y en otras zonas no tengamos tanto, por lo que no queda igual de repartido. Así que lo que vamos a utilizar para aplicarlo bien sería este cepillo que nos viene con espuma. Así que lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa del spray. Vamos a mojar la espuma del cepillo y ya con esto aplicamos directamente sobre la cara de la pala y lo vamos repartiendo por toda la cara de la pala y así se nos queda en la misma cantidad y no echamos demasiado. Tendremos que mojar bien toda la cara de la pala para conseguir un acabado como este de aquí, donde se ve que ya toda la cara de la pala tiene el líquido. Y ahora lo que haremos será aplicarle directamente la arena del rugoso, le quitamos la tapa y espolvoreamos por toda la cara de la pala. Lo que yo recomiendo sería echarle un poquito más de lo que nosotros queremos tener de rugoso, ya que al final no todo se va a quedar pegado y siempre se termina quitando un poco, así que lo mejor es repartirlo bien y echar un poquito más de la cantidad que quieres tener. Una vez ya hemos aplicado el rugoso, este sería el resultado que tenemos. Y ahora lo más recomendable para que esto se quede bien fijado sería darle una segunda capa con el líquido fijador. El problema de esto es que si nosotros aplicamos ahora una segunda capa utilizando el cepillo, lo que vamos a hacer es que, como todavía no está seco, al final al poner el cepillo por encima vamos a mover el rugoso, se nos va a quedar en una zona más arena, en otra menos. Entonces lo que yo recomiendo para que se nos quede bien fijo sería darle una segunda capa, pero cuando esto ya esté seco. Según lo que pone, esto tarda en secarse entre 40 a 60 minutos, así que lo que vamos a hacer es esperar a que esto se seque y darle una segunda capa. Como digo, lo podéis aplicar directamente, pero para mí el resultado no va a ser tan bueno. Así que voy a dejarlo secar una hora y vuelvo para darle la segunda capa. Ya ha pasado una hora desde que le hemos aplicado el rugoso a la pala y este es el resultado que tenemos ahora mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle la segunda capa del líquido fijador para que así se quede bien pegado todo el arenoso y no se nos vaya tan fácilmente.
Algo que yo recomiendo cuando estamos aplicando la segunda capa del líquido es no arrastrar mucho el cepillo por la arena, por si acaso hay alguna zona donde no está muy bien pegado. Lo que recomiendo más es cuando tenemos el cepillo mojado ir aplicándolo mediante toques, ya que así nos vamos a asegurar que no levantamos la arena que ya tenemos y le estamos poniendo buena cantidad de líquido en esa zona. Una vez ya hemos aplicado mediante toques la segunda capa del líquido adhesivo, se nos va a quedar una cosa así. Si hay un poco de espuma no os preocupéis, esto es porque lo hemos puesto mediante toques, cuando se seque desaparecerá la espuma y tendremos un resultado bastante mejor que si lo hacemos arrastrando el cepillo, ya que moveremos la arena. Ahora lo que vamos a hacer es volver a dejar secar esta segunda capa que le hemos puesto del líquido adhesivo y repetiremos el mismo proceso por la otra cara de la pala. Ya he terminado de dejar secar la segunda capa del líquido fijador y este sería el resultado que tenemos ahora mismo. Ahora lo que vamos a tener que hacer sería repetir el proceso, pero por la otra cara de la pala. Ya estamos por aquí en pista, ya hemos dejado secar el rugoso, estaréis viendo en pantalla cuál es el resultado final, la verdad es que tiene buena pinta y ahora lo más importante que es probarla en pista un rato para ver qué tal dura este rugoso. Deciros que la pala ahora con el rugoso ha subido 2 gramos de peso y 0,1 de balance, así que realmente no tenemos mucho cambio. Estuve probando la pala aproximadamente 1 hora, ya que también estuve probando esta Hack 03 a la que le he añadido rugoso para ver también cómo se comportaba el producto en una pala que era totalmente lisa.
Ahora mismo estaréis viendo en pantalla cuál es el resultado después del uso. Si tuviera que decir algo, quizás diría que en esa zona de punto dulce igual ha perdido un pelín, pero no me parece nada exagerado. Así que en cuanto al tema de durabilidad me parece mucho mejor que otros productos que he utilizado anteriormente. En cuanto al tema del precio, es un producto que me ha costado 35 euros más gastos de envío, así que está en torno a los 40 euros. Algo que me ha gustado más de este producto en comparación a otros es que siento que nos va a durar más tiempo, ya que al final para aplicar el líquido no utilizamos un spray, utilizamos el cepillo con el que lo esparcimos directamente como nosotros queremos, y esto hace que no utilicemos tanta cantidad como utilizamos cuando usamos un spray, que cuando le aplicamos 7-8 veces una buena cantidad nos hemos quedado sin la laca. Además, también el bote de la arena, decir que nos va a durar para echarle bastantes veces, en eso no tenemos mucho problema, así que en el sentido de la durabilidad sí que veo que es un producto que nos puede durar más que otros. También decir que en las dos palas, cuando las he probado después de tener ya el rugoso, he notado que las dos son ligeramente más rígidas que antes. No es algo muy exagerado, pero sí que se nota un poco. ¿Y en qué situación yo veo más recomendable utilizar este tipo de productos? Yo creo que al final, cuando tenemos una pala que ya tiene rugoso arenoso de serie y se nos va un poquito ese rugoso arenoso en la zona de punto dulce y queremos repasarlo, creo que es un producto que viene muy bien, ya que al final no aplicamos por toda la cara de la pala el producto y es simplemente para repasar esa zona. Ahí creo que nos va a durar bastante más y no vamos a notar que lo perdemos tan fácilmente. Pero en el caso de que tengamos una pala con acabado rugoso 3D o con acabado liso, como estas dos que he probado yo, siento que está bien, lo podemos utilizar, pero seguramente se nos acabe perdiendo más rápidamente que en el otro tipo de palas, y esto va a hacer que tengamos que estar repasándolo más a menudo que en las palas en las que únicamente ponemos en una zona el rugoso. Así que nada, si has probado algún otro producto que crees que funciona bien, déjamelo en los comentarios para que así podamos echarle un ojo y probarlo aquí en el canal. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.